Bueno, si Luis está de acuerdo, Luis Gerardo está de acuerdo, hágalo Luis como Gerardo, quiera. ¿estás de acuerdo? Pues tan bueno como cualquier otro. ¿Sí? Vamos a debatir entonces sobre la sola escritura. Pero Luis y Alejandro, nada más. Pedro, si quieres tomar los tiempos, tómalo. Ok, ya presentaron Luis y Vanier. Ya, Sí, ya. Luis, preséntate, pero bueno, yo ya los presenté prácticamente. Luis católico, de México, Ok. Ah, ¿de acá de México también? sí. Así es. Vanier Padre. Alejandro, de la Asamblea de Dios. De México, no, de Cuba, siempre me olvido que es de Cuba. Cuba. Pero siempre me olvido, no Cuba. sé por qué me olvido. En cambio, Pedro de México lo recuerdo bien. Sí, bueno, mantengan entonces ese diálogo de la sola escritura. Sí, adelante. Exacto. Ok, entonces, pues como Vanier lo está invitando a Luis al debate, que empiece él con unos Ya. 5 Voy a minutos. empezar diciendo lo que es para nosotros sola escritura. Sola escritura es que la escritura, o sea, ustedes los católicos, los ortodoxos, tienen tres tipos de autoridad en la iglesia. Tienen la autoridad del magisterio, la autoridad de la tradición y la autoridad de la palabra, la escritura. Nosotros solamente tenemos una autoridad en la iglesia, que es la escritura. También reconocemos, esto es lo más importante, la sola escritura depende de una sola precepto. La escritura es la única infalible. La escritura es infalible, es inspirada por Dios por encima de la tradición y por encima del magisterio. Eso es lo que defendemos nosotros. Nosotros colocamos no es que negamos la tradición, porque sabemos de tradición, tampoco negamos el magisterio de la iglesia, no lo negamos tampoco. Ahora, colocamos la Biblia como máxima autoridad por encima del magisterio y por encima de la tradición. ¿Por qué? Porque es la única infalible. Y eso es lo que quiero a lo largo de este debate demostrar. La única autoridad infalible es la escritura. Lo otro no es infalible. Entonces ya yo quiero terminar acá y cederle la palabra a mi hermano Luis Gerardo. Bien. Buena hora para estar lavando. Sí, estoy lavando. Faltan 3 minutos, Alejandro. ¿Cuánto? 3. 3 minutos. Bueno, vamos a hacerlo así por 3 minutos. Ok, entonces le das la palabra al hermano Luis. Bueno, simplemente no hay que pasarse de un límite, pero eso de obligarse a algo. Exactamente. A ver, Habiendo cerrado, yo no le veo vamos a mucho dejar sentido. hablar lo que querramos, o sea, vamos a dejar hablar lo que querramos, pero ya si pasa de 5 minutos, ya cortamos para el otro poder hablar. O quisieran hacer el debate más dinámico. Pues eso es Preguntas, lo que a mí me respuestas, parece como dinámico. una conversación, Luis Gerardo. Tú decides. Pues me parece mejor así como una conversación con límites para no pasarse 10 minutos corridos o algo así. Exactamente. Digamos que poniendo el tope de 5 minutos está bien. Exactamente, mientras no se interrumpa unos a otros es lo correcto. Ahora, Luis Gerardo, ¿entendiste lo que te dije acerca de lo que creía de nosotros? No negamos ni la tradición, ni negamos la tradición, ni negamos el magisterio, solamente que colocamos la Biblia por encima de ellos. ¿Por qué? Porque para nosotros partimos de la premisa de que es la única infalible. Adelante, ¿entendiste? Y dame tu opinión. Bueno, primero entendiendo, no puedes porque la tradición existe. Tú no puedes negar que existen los gorriones o los delfines, y no puedes negar que existe la tradición. La cuestión es si le reconoces alguna autoridad de algún tipo a la tradición o no le reconoces ninguna. Sí, ¿Tiene les alguna reconozco autoridad autoridad alguna de tradición. tradición?
Sí, la tradición tiene autoridad. Ah, bueno, ya es un punto de partida. Mi punto de partida es que la palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios, el verbo eterno, palabra sin cuerpo, nacida de Dios desde la eternidad. Y Dios, en su sabiduría y en su misericordia, nos ha dejado escrita como revelación su palabra en la medida que quiere dárnosla a conocer por escrito, sin por ello dejar de ser Jesucristo, Dios eterno que pasó a tener nombre hasta que lo llevaron al templo, no antes. Él es verdaderamente la palabra de Dios. Lo que nosotros tenemos son traducciones. La palabra de Dios infalible, igualito que dicen los islámicos de su Corán, que hasta dicen, no se puede traducir. Si quieres conocer el Corán, tienes que ponerte a estudiar árabe y leerlo en árabe. Puedes leer una traducción para darte una idea, pero no lo vas a conocer si no conoces el idioma en que fue escrito. Nosotros tenemos traducciones y tenemos que tener mucho cuidado con las traducciones, porque ni las traducciones ni los traductores son infalibles. Entonces, cuando un simpático evangélico me dice, a mí háblame en español porque mi idioma es el español, no tienes por qué meterme otro idioma. Bueno, pues está fuera de la discusión simplemente. Entonces, básicamente, Un ese es paréntesis el ahí, punto de un partida que paréntesis tengo. ahí. Las infalibles, como tú mismo dices, las escrituras Daniel, infalibles son los Daniel, originales, idiomas déjalo que hable originales. él. Sí, no, Sí, para tranquilo. si tú te metes en vericuetos complicados y quieres sacarlo de una traducción en alemán o en inglés o en español o en polaco, tienes un problema, porque hay que irse a las fuentes, a los idiomas originales, a ver el espíritu de la letra, pero en el idioma original, porque hay demasiadas palabras intraducibles, solo para empezar. Entonces, sí puede uno decir fácilmente, es que la Biblia es la palabra de Dios y es infalible. En el original sí, en la traducción no. No sé si podamos estar de acuerdo en eso, pero Claro, bueno. tranquilo, es así, es así. ¿Qué pasa? Principalmente los apóstoles eran los encargados de la redacción de la doctrina, o sea, de la doctrina del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, que fue la Sí, doctrina apostólica, fue escrita en griego. Y el griego, no sé si tú sabes, pero el griego es un idioma muy profundo. Es un idioma muy rico, muchísimo más que el español. Entonces, cuando se traduce, incluso católicos no han entendido eso y por eso me dicen, no, es que tú tienes que ir al griego porque tú dudas de la escritura, de la traducción tuya. No, es porque cuando se traduce, sea Jerusalén, Biblia católica, Testigo de Jehová, lo que sea, pierde la riqueza del griego. Y por eso hay que ir a los idiomas originales, si es que me entiendes. sí. Bueno, digamos que un último comentario en ese sentido. Si tú ves la traducción del pasaje de la resurrección en Juan, cuando van a la tumba y la encuentran vacía, te puedo decir que no existe una sola Biblia en el planeta Tierra que esté bien traducida. Todas las Biblias, todas, están mal traducidas en ese pasaje. Y apenas recientemente, por un análisis que le debemos a un padrecito que se puso a investigar con motivo de tratar de entender la sábana santa, pero ese es otro tema, descubrió ese detalle, que el griego está utilizado con mentalidad hebrea y la forma en que utilizan las palabras solo se puede entender pensando como hebreo en griego, y al hacer eso la traducción cambia por completo, es distinta. Y mis queridos congéneres católicos están tan brutos que ni siquiera me entienden esto los pobrecitos y se quedan igual o peor cuando les explico que toda traducción está mal hecha.
Por eso empezaba por lo del asunto ese del idioma y de la traducción, porque viendo la traducción correcta te dices, ay, no puede ser, ¿qué es esto? Entonces, me consta por haber visto ese tema en particular de la resurrección de Cristo de la tumba vacía, que es la prueba de la resurrección, que se necesita uno acercar a profundizar si quiere meterse en vericuetos complicados. Pero bueno, esa es mi aportación de momento. Te escucho. Ahora viene la pregunta que va a generar el debate. O sea, ¿tú crees que la Biblia, la tradición y el magisterio son infalibles o crees que la Biblia solamente es infalible? Adelante y ya después voy a responder. Adelante. Bueno, si tú analizas las fuentes ateas, las fuentes musulmanas, te puedes divertir con una colección de 200 o 300 contradicciones internas de la Biblia, en conteo de personas, en protagonistas de eventos, incluso en doctrinas. Dale, pues, Un cuidado. ejemplo muy simple. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Oh, wow, qué milagro tan milagroso. Nadie ha ido al cielo sino el que bajó del cielo. ¿Dónde dice la verdad la Biblia? Contradicción. O no ha regresado al cielo sino Jesús que bajó del cielo, o Elías, Moisés que vinieron de visita con Jesús en el monte Tabor estaban en el cielo, pero las dos cosas no son ciertas. Solo por poner un ejemplo. Pero te digo, ahí tengo en la computadora, ahorita está apagada y vengo de viaje, dejé mi cable de monitor allá, hasta mañana que compre uno nuevo puedo recurrir a mis documentos, pero ese es tan obvio que ante una contradicción tú tienes que ver cómo entenderla, saber qué está pasando. Y para que puedas decir que la Biblia es infalible, el problema fundamental es que la Biblia se tendría que interpretar a sí misma, pero la Biblia es la palabra de Dios, no es un intérprete de la palabra de Dios. Y como la Biblia no es un intérprete de la palabra de Dios, no es ni falible ni infalible. Es perfecta, es veraz, es completa en el sentido de que tiene todo lo que quería Dios revelar, sin que le falte nada de lo que quería Dios revelar, y es falso que en ella esté todo, porque Dios no quería revelarlo todo en la Biblia. También es falso que la Biblia sea algo tan simple y tan sencillo que cualquier hijo de vecino con abrirla ya se convirtió automáticamente en un intérprete autorizado porque solo porque la abrió ya llegó el Espíritu Santo a iluminarlo. Eso también es una aberración. Y eso, aunque no es parte de sola escritura, sí tenemos sectarios exageradamente bobos que se lo creen porque pues, no tienen educación, acaban de sacarlos de la Iglesia Católica, se creen cualquier tontería, pero pues tampoco es cierto que el Espíritu Santo esté nomás esperando a ver quién abre la Biblia para correr a iluminarlo. Eso tampoco es cierto. Y si Dios puso un magisterio, pues lo puso para que enseñara. El magisterio es al que puso Dios para interpretarnos la Biblia. Eso no quiere decir que yo no pueda abrir la Biblia y ver qué me dice Dios a mí. Pórtate bien, haz esto, no hagas lo otro, este camino te lleva a la perdición. Sí, Dios, a cualquiera que la abra le va a decir muchas, muchas cosas, pero a la hora que ese hijo de vecino que abrió la Biblia y en vez de ver lo que le dice Dios a sí mismo, empieza a ver lo que le dice al vecino, mira, ya ves lo pecador que es el vecino. Entonces ya está usando la Biblia para darle de bibliazos a los demás y no está mirando su propio corazón. Ahí es donde ya está mal. Y también a la hora que empiezan a decir, oh, wow,
ya por fin me liberé de la esclavitud de la Iglesia Católica que me está diciendo cómo debo de entender la Biblia, y ya estoy yo descubriendo la verdadera doctrina porque yo soy la mamá de los pollitos. Pues no, tampoco. Sí se necesita alguien que sepa, que haya estudiado, que, que sí esté en sintonía con Dios y que tome en cuenta la enseñanza del tiempo. Ahora, yo como católico, otra vez ahí termino, como católico, yo no enseño ni admito la esquizofrenia, la separación entre Biblia y tradición, porque mi concepto de tradición es que la tradición consiste en transmitir, en heredar, en legar a la siguiente generación lo que yo considero valioso de mi cultura, de mi esencia, de mi modo de ser y de pensar. Yo lo transmito, eso es la tradición, a la siguiente generación porque lo considero bueno. La tradición es contaminable, pero la tradición en sí como tal es, yo te paso esto porque es lo bueno para mí. Entonces, si a mi mamá le dijeron, esta es la palabra de Dios, este libro es la palabra de Dios, bueno, por tradición, yo recibí la Biblia como palabra de Dios. Sé que es palabra de Dios porque me lo dijo mi mamá, no porque me haya puesto a leer la Biblia ni porque haya tocado un testigo de Jehová a mi puerta. Es tradición. La Biblia es la parte central y fundamental y nuclear de la tradición. No es otra cosa distinta de la tradición. Es el corazón de la tradición. Entonces yo no la separo y no me he puesto a discutir esto con padrecitos, será divertido hacerlo, pero la Biblia es parte de la tradición, no es otra cosa distinta de la tradición, porque es lo bueno que le estamos transmitiendo a las nuevas generaciones. Y sé que la Biblia es palabra de Dios porque la iglesia que me la ha heredado le enseñó a mis ancestros, a mi abuela, a mi bisabuela, a mi tatarabuela, a mi mamá, y ellos me lo enseñaron a mí. O sea, si alguien llega a decirme, mira, es que la Biblia dice que la iglesia para acá y que la iglesia para allá, a ver, yo creo que la Biblia es palabra de Dios, porque la iglesia me enseñó que la Biblia es palabra de Dios. Si tú me puedes demostrar sin tradición que la Biblia es palabra de Dios, adelante, demuéstralo. Si no Ya, puedes, entonces, esa es mi base. correcto, correcto. Tú mismo dices que hay que ir a los idiomas originales, claro. Bueno, Oh, pues yeah. entonces vamos a los idiomas originales, porque nosotros creemos que la Biblia es la única infalible, y cuando digo única infalible es que no puede equivocarse. O sea, los únicos infalibles son los apóstoles y sus escritos son los únicos infalibles. Y cuando digo infalibles, que pueden equivocarse. Los únicos que recibieron inspiración para escribir la doctrina apostólica no fueron ni los padres de la iglesia, ni el papa, ni el concilio, sino los apóstoles. Y por lo tanto sus escritos son inspirados. Pero ahora vamos a la Biblia. ¿Cómo yo sé que cómo que yo sé que la Biblia es palabra de Dios sin usar la tradición? Tenemos a la primera carta o la segunda, no recuerdo bien, de el apóstol Pablo a Timoteo, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Claramente tú dijiste que había que usar el teopnustos. El teopnustos no, teopnustos es la palabra. Claramente tú dices que hay que utilizar los idiomas originales, y ahí la palabra inspiración es teopnustos. Y es una palabra que ni siquiera aparece en ningún otro lado. O sea que Pablo se inventa una palabra Pablo se inventa una palabra en griego para definir cómo llegó las escrituras a nosotros, y llegó por teopnusto. Teopnusto quiere decir que salió de la boca de Dios. O sea, ni siquiera las profecías que hay en las iglesias pentecostales son palabra de Dios. Lo que sale, la palabra que sale de la boca de Dios, eso es teopnustos. El teopnustos sale de la boca de Dios y por lo tanto es palabra autoritativa. Nada, mira, ni siquiera la tradición ni los padres de la iglesia tienen teopnustos. Ya cuando tú dices teopnustos, palabra que sale de la boca de Dios, va hacia la mente del escritor,
y escribe la palabra y escribe esas palabras que salieron de la boca de Dios, llegaron a él y él las escribió y empieza a distribuirlas. Eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Y por lo tanto, si es palabra de Dios, no puede equivocarse. Si es inspirado, es infalible. Si la palabra de Dios es inspirada, es infalible. Si la palabra, si la Biblia sale de la boca de Dios, no puede equivocarse porque Dios no se equivoca. Dios es infalible, por lo tanto sus palabras no se equivocan. Entonces, no sé si consideras que la tradición tiene el mismo grado, ese de que son palabras que salen de la boca de un Dios infalible. Adelante, Luis Gerardo. Bueno, como te decía, sigo considerando todavía la Con la Biblia misma como Biblia. parte de la tradición, la parte más valiosa y la central, pero parte de la tradición, no otra cosa distinta. Y por lo que dices, veo que hay que hacer una distinción muy clara. La Biblia es el Antiguo No se escucha. ¿Se No se cortó o qué? escucha. Testamento y con el Antiguo. No se escuchó. Creo que se le cortó la llamada, Ani. Se le ha debido la señal, probablemente. Oh, qué lástima. Oye, Sani, pues No, hay que no, esperar, hermano. estoy grabando. No quiero nada fuera del tema. Lo puedes llamar al hermano y nada más. Y yo no lo tengo como amigo, lo que te iba a decir. No, Yo pero no puedo no llamar. tiene ahí está. Ya está. Sí, adelante Luis, adelante. No, ya estoy de vuelta. Es que me entró una llamada de alguien que se hace mucho el ofendidito si no le contesto, así que le contesté para mantener la fiesta en paz. Pero ya estoy de vuelta. ¿En qué andaba? Ah, sí. La Biblia es la Septuaginta más el Nuevo Testamento. La Biblia no es el Nuevo Testamento solo y la Biblia no es la Septuaginta. Para que hables de Biblia tenemos que unir las dos cosas. Y a mí me basta para enlazar la Septuaginta con el Nuevo Testamento, con la fiesta de Hanukkah. Ese es más que suficiente para hacer el enlace. Entonces yo no acepto el cuento ese de los 66 libros que quitaron el siglo pasado y de repente resulta que como la gente no tiene memoria histórica, la Biblia siempre ha tenido 66 libros. Yo sí tengo memoria histórica. Entonces, como la Biblia no la escribieron los apóstoles, sino solamente el Nuevo Testamento, entonces hay que tomar en consideración el término agiógrafos. Las personas que han escrito la Biblia de parte de Dios no son los profetas, muchos de los cuales eran completamente analfabetos y no podían escribir ni su propio nombre. Bueno, tal vez su nombre sí, pero otra cosa no. Y los que escribían eran personas que sí sabían escribir. El oficio del escriba es antiquísimo. Y claro, el escriba escribía lo que le dictaban, no escribía de motu propio, pero ni siquiera se puede afirmar que los profetas escribían los agiógrafos, que eran los que sabían escribir, cuando no había primarias, ni secundarias, ni mucho menos preparatorias. Entonces, siendo la Biblia Septuaginta, utilizada por Cristo y por los apóstoles, aunque mis queridos amigos los sectarios digan que el hecho de que Cristo haya citado escrituras que ellos no tienen en sus Biblias no implica que sean inspiradas, porque son ellos los que deciden. En esa parte no estoy de acuerdo. Y dejando esa separación en claro,
que incluso hubo quien escribiera de parte de Dios en la época que no había profetas, como cuando escribieron acerca de los 7 niños mártires macabeos y del milagro de Hanukkah, que todavía festejan como si fuera lo máximo en la historia de la humanidad. Tengo amigos medio católicos o excatólicos que celebran el Hanukkah. Pues bueno, sí quiero dejar eso en claro, que la Biblia no la escribieron los apóstoles y la Biblia tampoco la usaron porque tampoco existía. Ellos la estaban viviendo, se estaba escribiendo acerca de ellos o la estaban escribiendo ellos, y la Biblia se acabó de escribir ya luego de que todos estaban bien cadáveres, ya estaban todos muertos para cuando se acabó de escribir la Biblia. Y se difundió poco a poco en distintas versiones y apenas se aglutinó hasta el siglo IV. Entonces, la iglesia no empezó predicando con Biblia, no mandó a la gente con una Biblia bajo el brazo y en parejitas a repartirle Biblias a la gente para que la interpretaran a su gusto, porque la Biblia es infalible. La Biblia puede ser infalible, infalible en el sentido de que ella misma no falla, pero no es infalible en el sentido de que cualquiera la puede interpretar sin fallas, porque entonces no existirían todos los 30,000 distintos grupos protestantes. Dicen que 35,000, No, que no ya subió existe eso. 35,000. No Creo sé, que son pero 9.000. como doctrinas hay muchas contradictorias. Que si Cristo nada más es Dios, que si Cristo nada más es hombre, que si no existe el Padre, sino que Dios nos engatusa y nos hace creer que tiene un hijo, pero no tiene un hijo, que si el bautismo nos salva, que si el bautismo sí Rubén, salva, pululan. Entonces, si con que la Biblia fuera infalible bastara para que no hubiera doctrinas contradictorias, entonces sería fácil afirmar que basta con que la Biblia sea infalible para que los hombres no fallen, pero no es el caso. Por infalible que sea la Biblia, los hombres sí fallamos, metemos la pata. Incluso estas pláticas me han servido mucho para centrarme bien en doctrinas que pues simplemente las repito como siempre las he oído decir, y a la hora de discutirlas resulta que cualquier palabrita ha hecho todo a perder. Entonces, si se necesita rigor, si se necesita precisión, y por infalible que sea la Biblia, no se interpreta a sí misma. Primero, tenemos que contextualizarnos en lo que dice el apóstol Pablo, de que toda la escritura es inspirada por Dios. Esa toda escritura se refiere a los escritos del Antiguo Testamento y a las cartas de los apóstoles, los escritos de los apóstoles. Como te decía, ¿por qué? Porque los mismos del Antiguo Testamento compartían la misma autoridad, y eso era innegable en la iglesia. Eso era innegable porque venían de un trasfondo judío que reconocían la ley, el Antiguo Testamento. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, incluyendo todo ese Antiguo Testamento que hasta ese momento se reconocía como inspirado, como infalible, como teosnusto, que salía de la boca de Dios, más las cartas y los escritos apostólicos, que hasta ese momento eran unos cuantos escritos apostólicos, casi todos los escritos apostólicos. En ese momento la iglesia tenía casi todos los escritos apostólicos. Todavía no se había cerrado el canon, pero estaba ya casi listo a cerrarse. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para esto y esto. O sea, lo inspirado por Dios es lo que ustedes conocen y lo que nosotros le estamos dando ahora. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, ahora la tradición es que los padres de la iglesia, los sucesores de los apóstoles, dan una interpretación a eso que
dan una interpretación, ¿sabe? O sea, una opinión personal, una interpretación, los padres de la iglesia, de lo que decían los apóstoles. Eso es la tradición. Y tenemos los escritos apostólicos, por ejemplo, las epístolas de la epístola de Clemente a los Corintios, tenemos las epístolas de Policarpo, tenemos las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, después vino los maestros, Ireneo, Tertuliano, y fue poco a poco gente que fueron desarrollando lo que es la teología. Eso es la tradición. Eso es la tradición. Ahora la pregunta es, ¿la tradición tiene teosmusto? O sea, lo que los padres de la iglesia explicaron, porque lo que hicieron los padres de la iglesia, si tú te das cuenta, es explicar lo que los apóstoles dijeron. O, lo que los apóstoles dijeron, o sea, lo que la Biblia en ese momento estaban los escritos de los profetas, que todo era todo el Antiguo Testamento, y los escritos de los apóstoles, todo eso era teosmusto, todo eso era palabra de Dios, palabra que salía de la boca de Dios. Entonces, lo que hacían los padres de la iglesia era explicar, sabe, mi hermano, explicar todo lo que ellos habían dicho, y muchas veces se equivocaban. Ahora la pregunta es, ¿lo que escribían los padres de la iglesia era infalible, era teosmusto, era que salía de la boca de Dios lo que los padres desarrollaban? Bueno, lo primero que hay que aclarar es un pequeño probable malentendido. Tradición es lo que nos enseña la iglesia, lo que nos transmite la iglesia, la comunidad cristiana, pero no nada más de doctrina, sino de moral, de costumbres, de modo de pensar. Una tradición. Los escritos de los padres de la iglesia, ¿qué es eso que tú estás diciendo? ¿Eran inspirados también por Dios? O sea, estaban al mismo nivel de la escritura, o sea, tenía teosmustos, o sea, eran palabras que salían de la boca de Dios a los escritores. ¿Cómo tú asumes eso? Si es que me entiendes por lo que es tradición, los padres de la iglesia que explicaron y desarrollaron todo lo, como tú dices, no solo doctrina, sino fue moral, práctica, todo eso. Liturgia. Liturgia, todo lo que se deriva. Bien, si estamos claros en eso, el hecho es que ni yo ni mi iglesia consideramos que los escritos de los padres de la iglesia sean inspirados por Dios, porque entonces tendríamos que irlos añadiendo a la Biblia conforme salen. Ya, entonces no están a la misma altura de la escritura. Eso es la mitad del asunto, no lo están. Y la otra mitad del asunto es, pasan a formar parte de la enseñanza de la iglesia como algo que debe ser creído para poder permanecer como parte de la iglesia y en el camino de la salvación, a la hora que la iglesia lo incluye como parte oficial de su enseñanza. Puede haber escrito 15,700 palabras San Ignacio de Antioquía. Si de esas 15,700 palabras hay 427 que la iglesia dijo, esto está perfecto para que lo enseñemos como parte de del bagaje teológico y doctrinal de la iglesia, bueno, entonces eso ya es parte de lo que tenemos que aceptar como católicos. Y de entre todo eso, entre todo lo que dice la Biblia, solo llamamos dogma a un conjunto bien específico de verdades que tienen que ser creídas con fe firme, sin dudar, para no caer en excomunión automática. Tú no puedes negar lo que dice el credo católico, que solamente hay un Dios, que es todopoderoso, que es creador, que es padre. Cada uno de esos es un dogma. Si los aceptas, bienvenido. Si tú niegas algún dogma de los que están en el credo, no puedes ser católico, estás fuera de las posibilidades. Me das un instante para comentarte algo, mira. Adelante.
los padres de la iglesia reconocieron que todo podía variar, o sea, que todo podía ser discutido en la iglesia, menos el credo de los apóstoles. O sea, aunque no lo creas, nosotros creemos el credo de los apóstoles. Nosotros creemos el credo de los apóstoles, lo recitamos. Si ustedes promulgaron dogmas a partir del credo de los apóstoles, nosotros creemos el credo de los apóstoles. ¿Qué no creemos? Dogmas marianos, dogmas del purgatorio, dogmas que han sido añadidos posteriormente, pero nosotros creemos en los dogmas que tienen que ver con el credo de los apóstoles, después el credo niceno, después el credo atanasiano, para que acepte esa distinción ahí, hermano Luis Gerardo. Bueno, sí, me parece perfecto. Eso es un buen punto de partida, porque sí hay una aclaración que tengo en cuanto al credo y que es relevante para meterse en vericuetos bíblicos, porque dice: creo en un solo Señor Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos. Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos. Eso es la piedra de tropiezo para una cantidad inmensa de herejías, pero todas las de los testigos de Jehová, muchas de los bautistas. Jesucristo como tal es el Verbo hecho carne. No se llamaba Jesucristo antes. Cuando dice yo soy, lo dice como la persona que ha sido desde siempre. No lo dice por el nombre Jesucristo. Entonces, al no entender eso, al salirse de la iglesia y pasarse a otro lado y quedarse con el credo incrustado en la mente, aunque ya no lo acepten de la misma manera, el hecho es que caen en el error de decir: pero ¿cómo vas a decir que Jesucristo es hijo de María si Jesucristo es eterno porque el credo dice que nacido del Padre antes de todos los siglos? No, nacido del Padre espiritualmente, la persona que es Cristo, pero sin cuerpo y sin el nombre Cristo. Yahvé es el Padre, Yahvé es el Hijo, Yahvé es el Espíritu Santo. Dice el ángel Gabriel: le pondrás por nombre Jesús. Sí, en el futuro, luego de que nazca y luego de que lo lleves a registrar, le pondrás. No les dijo: pero fíjate que se llama Jesús y tienes que ponerle de nombre Jesús porque no vamos a permitir que le cambies el nombre. Eso no sucedió. Pero eso traen en la cabeza cuando dicen: ¿cómo se te ocurre que María va a ser madre de Dios? Es madre del Verbo encarnado. No es madre de Dios Padre, no es madre del Espíritu Santo, no es madre de la Santísima Trinidad, es madre del Verbo Divino que se encarnó en ella. Nosotros creemos en el Teotocos. Nosotros creemos en el Teotocos. Lo de la Teotocos, que también se ponen a chillar los católicos cuando les digo: madre de Dios, hijo. No, madre de Dios, ¿por qué lo digo yo? No, madre de Dios, hijo. No es Hay que entender por qué fue el desarrollo del Teotocos, que al principio no surgió ni para exaltar a María, sino para proteger la divinidad de Cristo. Sí, era por la divinidad de Cristo que se tenía que decir que el que nació fue Dios. Eso es la parte complicada de entender, pero Exacto. Acá el punto para el entendernos en el punto de vista bíblico, bueno, ya salió a fin de cuentas, es el hecho de que no puedes decir que Jesucristo nació del Padre, porque si ya el Jesús y ungido estaba ahí en la eternidad con todo y su cuerpo con el Padre, pues ya María, ¿qué parte tenía el asunto? Mejor que bajara en una nube y dijera: hola, ya llegué. Exacto. Eso es lo que quiero aclarar. Y ni tenía ni aclararlo cuerpo, como un pequeño error que se convierte en una piedrota de tropiezo por la dificultad que tiene la gente para entender cosas niñas. Tranquilo, es así como tú dices. Nosotros no tenemos problema con nada de eso que estás diciendo. Lo que te decía era, si... ¿Cómo? Me decías que qué tan palabra de Dios puedo considerar a los escritos de los padres y demás. Sí, que si tú consideras que ellos tienen
inspiración ¿sabes? Si tú consideras que ellos tienen la misma inspiración que tienen los escritos apostólicos, o sea, el canon de la iglesia, o sea, la Ah, Biblia. Cuando el digo Biblia, mismo, no me refiero a lo que es los escritos doctrinales y la ley, o sea, todo el Pentateuco. Porque en bueno, ese momento la Biblia como tal así no existía. así es. Como ya dije, los escritores de la Biblia son los agiógrafos. A la hora que un apóstol, Juan, se puso a escribir textos que resultaron ser Biblia, era un agiógrafo. O sea, todo lo que escribía lo estaba escribiendo de parte de Dios. Los padres de la iglesia no son agiógrafos, pero ellos sí tenían la asistencia del Espíritu Santo. Ellos son de los que sí tenían la asistencia del Espíritu Santo. No eran hijos de vecino que nada más porque abrieron la Biblia ya se sintieron intérpretes. Eran gente que estaba en contexto, que tenían cultura cristiana, que habían sido catequizados, que tenían una educación y que sabían a lo que se metían cuando se ponían a leer la Biblia. Entonces, sí estaban inspirados por Dios, acompañados por el Espíritu Santo a leerla, y eso no los convirtió en agiógrafos. Así que lo que escribieron no era palabra inspirada directamente por Dios. Y la iglesia no dice que lo sean, y yo tampoco. Entonces, nos estás dando, si tú dices que los padres de la iglesia no tenían inspiración, no tenían infalibilidad. Si tú dices que un padre de la iglesia no tenía inspiración, no tenía infalibilidad, que solo tenía asistencia del Espíritu Santo, entonces estás cayendo en lo mismo que yo creo, que es la sola escritura, porque yo también creo que los padres de la iglesia tenían asistencia. Ahora, esa asistencia No, yo creo continúa, que los pero padres no, de la no estoy iglesia, cayendo en eso. yo creo que los padres de la iglesia tenían asistencia del Espíritu Santo, pero no que eran infalibles. Así es, no lo eran. No eran infalibles, eso es lo que propongo yo, que no eran infalibles, no eran inspirados, tenían la asistencia del Espíritu, pero no eran infalibles ni inspirados. ¿Por qué dices que Sus no? escritos, no ellos, sus escritos, Sí, no estaban escritos como si fueran los escribas del Espíritu Santo. Sí estaban inspirados por Dios a la hora de hacer sus meditaciones, a la hora de ponerse en oración, a la hora de ponerse a interpretar. Entonces hacían doctrinas de lo más razonables, como Dios pero o les sea, llegaba a dar a entender, pero no los hizo agiógrafos. Eso es lo que no eran. Sí eran la templos del Espíritu inspiración es Santo. eso, que la palabra salga de la boca de Dios y llegue al agiógrafo y el agiógrafo lo escribe y sea palabra de Dios. Yo no niego que haya asistencia, solamente niego de que ellos, los padres de la iglesia, tengan inspiración y tengan infalibilidad. De acuerdo, en eso estamos de acuerdo y no hay nada que discutir, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, en lo que no estamos de acuerdo es en que sola escritura Hermanito, ¿qué come? signifique. Disculpe, ¿Mm? ¿qué come? Es que tengo ¿Cacahuate? unas pasitas, me están Ah, lubricando la garganta y evitan que la tos me cierre la garganta y no pueda yo hablar. ya. Traigo una tos loca y no he tosido ni una vez gracias a las pasitas, Ya está. porque son untuosas, grasositas, entonces me ayudan a no toser. He ahí. La cuestión es si por tener la palabra inspirada exclusivamente en la Biblia, cosa de que estamos de acuerdo, tenemos que reducirnos exclusivamente a lo que dice la Biblia.
No, eso no, para eso no es sola absolutamente todo, escritura, porque eso es eso en lo es que... nula escritura. Nosotros no creemos en la nula escritura, nosotros creemos en la sola escritura. Nosotros creemos que la escritura es lo máximo, pero no negamos lo otro, o sea, utilizamos lo otro también. Utilizamos a los padres de la iglesia y Agni sabe muy bien que yo utilizo bastante a los padres de la iglesia. Bueno, está bien, entonces dime Nula escritura es alguna decir, parte. solamente la escritura y más allá de la escritura no hay más nada. O sea, no hay que hacer más nada. Ya, suficiente la escritura. Y más allá, si me presentas algún padre de la iglesia, eso no sirve. Como muchas veces hace Roosevelt. Oh, Eso no lo creemos oh. los protestantes ni es sola escritura tampoco. Bueno, entonces el siguiente punto de interés es el problema que tenemos con los pobrecitos unicitarados, porque resulta que la palabra persona no existe en el Antiguo Testamento. ¿O tú podrías decirme de alguna parte original de la Biblia donde aparezca la palabra persona? No, creo yo que No, no. no puedes porque no existe, ni en la cultura, ni en el idioma, ni en la pobre filosofía, ni en el pensamiento, ni en ningún escrito, ni de la Cabala, ni de lo que guste citar del hebreo o del arameo, existe la palabra persona, porque la palabra persona es un concepto 100% originario de Grecia, que está elaborado, pensado para rescatar la dignidad del ser humano por sobre los demás seres creados, mientras que la palabra humus, que encontramos en el latín, mientras que la palabra Adán, que finalmente solo significa tierra, salido de la tierra, nos recuerda el mito del alfarero, en que nosotros somos el barro en manos del alfarero y Dios hace los cacharros que mejor le parece con el barro, y lo mismo hace una basinica, que un jarrón, que una copa o lo que él quiera, y es lo que él quiso hacer, y a nosotros no nos queda más que aceptar el punto del corredor donde nos pusieron como macetas, y no tenemos ninguna dignidad más que la que Dios nos quiera conceder. Mientras que la palabra persona es para distinguirnos del resto de los seres vivientes como seres superiores, y lo hace la filosofía griega para no decir que somos simple animal, animales pensantes, que somos más que animales. Ese concepto está absolutamente vedado, y un judío de hoy todavía no te lo entiende, y un unicitario de hoy todavía no te lo entiende. Y tú no puedes decir que en Dios existen tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El unicitario se va a hundir en el Antiguo Testamento y no va a salir de allí, y como no puede distinguir ser de persona, de ente, de espíritu, vemos, incluso el pobrecito dice, es que Dios no es persona porque es espíritu. Y lo dice en la historia con la samaritana, que le dice, Dios es espíritu, y los que le aman lo amarán en espíritu, lo adorarán en espíritu y en verdad. Ya ves, la Biblia dice que Dios es espíritu, entonces no es persona. Y allí tienes un experto en sola escritura diciendo una idiotez, pero la idiotez no la está diciendo la Biblia, la idiotez la está diciendo el idiota, el unicitario, que dice, Dios no es persona porque es espíritu. ¿Ves? Ahí es el problema de la sola escritura, que no puede No, es que el responder. problema es que él no es sola escritura, él es nula escritura. Nula escritura es que la escritura ya, más allá de la escritura no hay nada, que es suficiente la Sí, escritura. Eso no lo eh, creemos los protestantes y tampoco es sola escritura. Sola mm, escritura es que la escritura está por encima de la tradición, porque por ejemplo, eh, una persona que conozca el de tradición sabe cuáles son las principales herejías y por lo tanto no cae en ellas. ajá, pues sí. Exactamente. Nosotros tenemos los padres de la iglesia, conocemos los padres de la iglesia, pero todo eso lo subordinamos a la escritura. ¿Por qué? Porque como tú mismo dijiste, ni los padres de la iglesia no tienen, como decir, No son inspiración, agiógrafos, ni no no son son agiógrafos. agiógrafos. Exacto.
por lo tanto lo subordinamos, o sea, lo subordinamos. Nosotros tenemos lo de los apóstoles, que es la doctrina apostólica, lo que Dios quiso revelar en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, tanto por los profetas, por eso dice que estamos edificados sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles, y después tomamos eso como palabra de Dios y vamos a ver lo que creían los padres de la iglesia. Ajá. Eso es solo escritura, eso es solo escritura. Y si lo que Es los una padres de buena la iglesia, referencia. si algún padre de la iglesia entra en contradicción con lo que dice la Biblia, desechamos al padre de la iglesia. Eso es solo escritura. Ujú. Porque ahora te digo, ahora te pregunto, ¿los padres de la iglesia pueden equivocarse en su... Pudieron haberse equivocado porque ya están todos bien muertos. Ya no hay padres de la iglesia. Exacto, Pues pudieron equivocarse y de hecho se equivocaron. lo hicieron. Sí lo hicieron, es un hecho histórico, no es algo para negarse. Exactamente, es lo que yo Y una propongo. vez que metieron la pata, pues la metieron y eso es historia. No vas a negar la historia. Entonces, ¿cómo tú sabes de que esos padres se equivocaron en sus escritos? Porque hay un magisterio que discierne, igual que estás diciendo tú, comparando con la Biblia y con todo lo demás que hay que comparar. Ya, Como los términos exacto. bien El definidos de magisterio espíritu, compara, alma, cuerpo. exactamente, el magisterio compara con la Biblia los padres de la iglesia y los desecha. ¿No? Desecha lo desechable, toma lo bueno y desecha lo malo, es lo normal, no tiene nada de Porque peculiar. mira, hay que entender, hermano, hay que entender, hermano, de que hay padres de la iglesia con opiniones completamente distintas, Igual que completamente otros distintas. con Por eso, opiniones distintas. no con respecto a la regla de fe, no con respecto a doctrinas fundamentales, sino con interpretaciones teológicas, como mismo tenemos nosotros los protestantes. Nosotros los protestantes creemos en doctrinas esenciales que si tú las niegas te conviertes en un hereje. Por ejemplo, nosotros los protestantes tenemos la Trinidad. Si tú niegas la Trinidad, tú automáticamente te conviertes en un hereje. Por eso Roosevelt es un hereje. Sí, está fuera de Pero la cristiandad. exactamente, discordamos en puntos teológicos, en algunos puntos teológicos tenemos opiniones diferentes y no son muchos que digamos. Como dice bien Agustín de Hipona, en lo esencial tenemos unidad, en lo no esencial tenemos libertad y en todo tenemos unidad. Entonces, así pasaba Eso con en los todo padres de la caridad. iglesia. ¿Cómo? Con San Agustín, pero en todo caridad. En todo caridad, claro, gracias, mi hermano. Y entonces así sucede en el mundo evangélico, así sucede en el mundo protestante, así sucede dentro así sucede dentro de los padres de la iglesia, porque mira, por ejemplo, tú te topas con padres de la iglesia que Mateo 16-18 lo interpretan de forma diferente. Hay al menos 3 interpretaciones o cuatro interpretaciones. Mira, y hay bastantes padres de la iglesia que lo interpretan de manera diferente. Está la interpretación de que la roca es Pedro, está la interpretación de que la roca es Jesucristo, está la interpretación de que la roca es la declaración de Pedro y está la interpretación de que la roca son todos los apóstoles. Entonces, con respecto a las imágenes, tú te encuentras tesbando 3 posiciones teológicas. Están los iconoclastas, que son los que destruyen las imágenes, están los icóndulos, que son los que le dan veneración a las imágenes, y están no recuerdo ahora bien el nombre del partido, pero que usaban las imágenes como medio decorativo y de enseñanza. Entonces, hay una diversidad en los padres de la iglesia con respecto a varios temas teológicos. Sí. Al igual que los protestantes hoy, en temas no esenciales de la fe cristiana, sino en temas no esenciales de la fe cristiana. Entonces, ¿cómo sabes que padre de esos está equivocado? ¿Cuál es la verdadera? Pues yo lo sé porque para eso tenemos el magisterio de la iglesia ya bien definido, que ya tomó lo bueno. El magisterio puede equivocarse. No.
No, ya. No, Ahora, la otra el pregunta. magisterio no puede equivocarse. Por lo tanto, tú demuestras de que el magisterio es infalible. Sí, el magisterio es infalible, no puede Ya, equivocarse. ya, entonces demuéstrame a ver si el No los magisterio es padres de la infalible. iglesia, No, el magisterio. perdón. El magisterio de la iglesia. Sí, Cuando la iglesia enseña algo como doctrina revelada por Dios, se acepta como doctrina revelada por Dios porque el magisterio es infalible y no es agiógrafo. El magisterio no es agiógrafo, solo es infalible. El magisterio no es la Biblia, pero sí es infalible. ¿y cómo Porque tú en el sabes que es Imperio infalible? O, está por ejemplo, escrito, ¿cómo sí. sabemos de que el magisterio es infalible? Porque el que da la misión da los medios, y si Jesucristo les dijo a los discípulos, y enseñándoles a cumplir con todo lo que les he mandado, y si Jesucristo instituyó ministerios, incluyendo el de maestro, no instituyó el ministerio de maestro para que cada cual que abra la Biblia diga, yo no necesito maestros porque para eso tengo la Biblia infalible, y porque para eso se necesita que un tipo de maestros, como son los catequistas, acerquen a la gente a la fe. El ministerio está, y el ministerio se llama magisterio. El ministerio del maestro se llama magisterio. Exacto. Pero, a ver, demuestra, a ver, pero yo lo que quiero es que tú demuestres. Yo sé que está el ministerio de maestro, pero yo quiero que tú demuestres. Ya nosotros sabemos que la escritura es infalible, sabemos que los padres de la iglesia no eran infalibles, y ahora el magisterio me está diciendo que es infalible. ¿Cómo Sí, podemos saber que el magisterio no es infalible? Porque Jesús le dijo que iba. ¿Cómo podemos saber que el ministerio de maestro, vamos a hablar así en vez del magisterio, para entenderlo mejor, el ministerio de maestro que dejó Jesús en Efesios capítulo 4, versículo 12, ese ministerio de maestro no es infalible? Y de enseñar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Espíritu Santo. Esa orden fue dada a los apóstoles, Dice, y los apóstoles sí son infalibles. A ver, ¿cómo te lo explico? El magisterio es infalible. Él puede determinar cuál padre está equivocado y cuál padre no está equivocado, y él puede equivocarse, decir este padre está equivocado y ese padre tenga la razón. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? sí, la autoridad suprema de la iglesia tiene eso como una de sus funciones principales. Claro, Definir claro. exactamente lo que está correcto y lo que no está correcto, y tiene que ser con seguridad. Si cambian, ya metieron la pata. O sea, si viene un Papa Pío V y dice, esta misa, así como la puse, para que dejen de andar bailando de aquí para allá y haciendo tonterías y jugando con la liturgia, les defino que la misa se tiene que hacer así para siempre. Y dijo para siempre. Y luego viene un Concilio Vaticano II que elabora otra misa que no deroga la anterior, porque no pueden derogarla sin decir que metió la pata Pío V, y luego obligar a todos a aceptar su novus ordo, su nueva misa, e irla apagando poco a poquito, tratando de esperar a que se mueran los que se acuerdan de cómo era, para eliminar la misa sin derogarla, porque no pueden derogarla. Si la derogaran, automáticamente los tradicionalistas podríamos decirles, oye, espérame tantito, si Pío V ya definió esto como algo inamovible, no puede venir nadie después a decir que lo mueve, porque entonces está diciendo que un papa se equivocó en algo fundamental en la vida espiritual de la iglesia que está en la liturgia. Y si se puede equivocar la iglesia en eso, se puede equivocar en cualquier cosa, entonces el magisterio de la iglesia no es infalible. Y no lo han hecho, solo lo han ido prohibiendo poquito a poquito con el idiota de Francisco. Apenas aflojó un poquito la rienda Prevost para que no se le alebrestara tanto a la gente, pero siguen destruyendo eso. Esa es la opinión Pero que no tienes se del Papa niegan. Francisco. ¿Qué?
Esa es la opinión que tienes del Papa Francisco. Mi opinión es que el último papa fue Benedicto XVI y que Francisco tuvo de papa lo que yo tengo de submarinista. Ay, padre. Ya, no soy católico, pero estoy de acuerdo contigo. Dijo unos cuantos disparates, ¿oíste? El Papa Francisco dijo unos cuantos disparates. Y Centenares. Benedicto XVI era un capo de la teología católica. Sí, también hizo lo suyo, porque de gratis borró el limbo, que me consta que existe, y con que hizo un equipo de teólogos para que, con instrucciones de encontrar la manera de borrarlo. Entonces, pues hicieron lo que les encomendó el Papa, encontrar la manera de borrar el limbo, pero pues por decreto las cosas no desaparecen. Como quieres, ya es otro tipo de problema, pero el hecho es que lo que creo en cuanto al magisterio es que la doctrina cristiana, que incluye la doctrina bíblica, está perfectamente definida, es enteriza, perfecta, integral, sin contradicciones internas, y su ausencia de contradicciones internas, no la tradición, no el Papa, no mi mamá, sino mi estudio personal de analizar la doctrina cristiana, es lo que a mí me asegura que es verdadera, que no tiene contradicciones internas. Y al ver las nuevas doctrinas que están inventando para acabar con el cuadro en el modernismo que nació con el Vaticano II, veo que lo que tenemos dentro de la iglesia ya son traidores y no hay magisterio. El magisterio se acabó, pero ya lo tenemos definido, no necesitamos ayuda, ahí está completo. La doctrina ya la tenemos y eso es el magisterio. Y no, ahora salen con el cuento de el magisterio vivo de la iglesia. Sí, magisterio mis polainas. El magisterio vivo de la iglesia no puede venir a cambiarnos todo. Entonces ya no hay magisterio en la iglesia católica, eso se acabó. Entonces tú reconoces que el magisterio, que el magisterio puede equivocarse, porque tú estás diciendo ahí que o eso no era magisterio. Estoy diciendo que dejó de haber magisterio a la hora que empezaron a cambiar la doctrina. Eso es lo que estoy diciendo. Tuvimos magisterio mientras hicieron las cosas bien. A la hora que se metieron traidores infiltrados en la iglesia y que llegaron a obispos, arzobispos y cardenales, y que finalmente llegó un hereje declarado al papado, pues automáticamente se acabó el magisterio. En la iglesia católica ya no hay magisterio. Un pro gay, Dios mío. Yo no, vaya, los evangélicos nos ponemos a contar la cantidad de veces que ese Papa Francisco ha dicho una cantidad de herejías, por Dios, que si Pues si sí, los gays se pueden aceptar, Dios mío, incluso puso que se permitían los matrimonios homosexuales y hubo un apologista, creo yo, Rafael, que se puso bravo con eso y mandó un video espérame, contradiciendo. Espérame un momento porque me tengo que limpiar la nariz y se me cierran los oídos, no te escucho. Tranquilo, yo espero. Perdón, sí, andábamos con Francisco y su amado Tucho. ¿Qué me decías de lo que vieron ustedes? No, que nosotros los evangélicos a veces se ponen a contar la cantidad de estupideces que dijo Francisco, por Dios. Incluso creo yo, no, si mal no recuerdo, él escribió un tratado acerca de los homosexuales, de que permitía el matrimonio homosexual en la Iglesia Católica, y hubo creo que apologista católico, Rafael Díaz, no recuerdo bien, que se molestó y le mandó para allá, para el Vaticano, lo que le mandó fue lo que le mandó. También el Papa Francisco hablando del fracaso de Cristo en la cruz y se pueden contar fiducia supplicans. Era fiducia supplicans la que mencionas. Sí, todo eso son estropicios criminales que hizo. Y lo peor es que como es un masón, y no ha dejado de serlo, en el infierno es un masón, no es otra cosa. Como es un masón, mira, sabe conoce que está manejar. en el infierno. ¿Eh?
Reconoce que está en el infierno. Wow. Pues claro que está en el infierno, si es un masón. ¿Dónde más podría ¿Quién, estar? perdón? ¿Quién está en el infierno? El Papa Jorge Mario Francisco Bergoglio, alias Francisco. Entonces, Ah, pues simplemente, oiga, hermano Luis, oye, u- ¿usted ha oído a Cancerbero? Cancerbero, me suena, creo que alguna vez, Un cantante. más de tiempo, tal vez el año Sí. pasado. Ah, bueno, mire. ¿Dónde está? Sí, Here. sí, pero el Dice hecho él, es que puso a la cabeza de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio, al Tucho, que es un homosexual prácticamente declarado y que hace un montón de libros promosexuales. Entonces, con esa gente a la cabeza de la doctrina de la fe, ¿qué se puede esperar? Exactamente. Ciertamente nada ortodoxo. Correcto. ser homosexual no es delito. Bueno, sí, es Ah, pecado, pero no es delito. practicar la homosexualidad es practicar pecados. Ser Pecado. Exacto. homosexual no es pecado, porque entonces la persona misma sería pecado, y eso no sucede ni siquiera con el demonio. Bueno, apenas si con el demonio, con los peores demonios, pero una Practicar la persona en sí homosexualidad, misma sí. Wow. no es un pecado. Wow. O sea, Practicar la un borracho homosexualidad no es sí es pecado. borrachera, Un un ejemplo, ebrio hermano. concubinario no es la Un borrachera. ejemplo, un ejemplo, hermano, un ejemplo. Vamos a suponer, me voy a poner yo como ejemplo. Vamos a Ah, suponer, yo soy homosexual, me gustan los hombres y también me gustan las mujeres, bueno, bisexual, Señor, reprenda al bisexual. diablo. Ah, es un ejemplo, Mariel, no te enganches, es un ejemplo. Pero si yo no practico la ejemplo, homosexualidad o la bisexualidad, entonces, porque mira, a a mí me han ver, hecho la pregunta que si uno nace no se hacen. Se hacen. mira, este es un tema que podemos tratar en otra ocasión. Si a mí me Ajá. gusta el chocolate, tú no vas a decirme, oye Gerardo, está prohibido que te guste el chocolate. Y si a mí no Pues me no. gusta el chile, tú no me vas a decir, Gerardo, tú eres mexicano, no es posible que no te guste el chile, tú tienes que comer chile porque eres mexicano. Bueno, no me da la gana, no me gusta el chile y si me gusta el chocolate, son gustos. Entonces, si alguien dice, oye, a mí me gustan mucho las mujeres gorditas, pues muy tu gusto, felicidades. Oye, a mí me gustan los hombres. ¿No? Bueno, felicidades, qué bueno que te gusten los hombres. Es un gusto, no lo vas a cambiar. El problema es qué es lo que haces. El pecado es algo que haces, dices, piensas u omites. Haces, dices, piensas u omites. No es algo que eres. De pensamiento, palabra y omisión, ¿ah? Pensamiento, palabra, obra y omisión. Es algo que piensas, dices, haces o dejas de hacer debiendo de hacerlo, que también hay pecado de omisión. Esos 4 tipos de pecado puedes cometer. No puedes cometer el pecado de ser algo. No puedes, por ejemplo, ser borracho. Eres una persona. Si te agenciaste un vicio, pues pobrecito, y si te casas con el vicio, pues más pobrecito, y si no lo dejas, pues al infierno te vas con tu vicio, pero tú no eres el vicio. Esa es la cuestión. Y finalmente todo esto era porque con todo y ser católico, digo que la iglesia permanece, que permanece el sacerdocio y el magisterio ya nos dio lo que nos podía dar, ya fue adulterado, ya fue tomado por asalto y ya nos dejaron sin magisterio porque solo están diciendo estupideces. Claro. A ver, mira, Bien, nosotros, los actuales, lo que tú interpretas como magisterio, para no salirnos del tema, Ajá, que son los maestros, el ministerio de maestros. el ministerio de maestro. Nosotros también tenemos ministerio de maestros, ¿sabes? No, no sabía eso, como tienen la sola escritura y tienen No, pastores que de- toman sus pastores y decisiones. maestros. De hecho, Dios, mira, de hecho, oye cómo es la interpretación. Dice que Jesús edificó su iglesia sobre los profetas y los maestros, sobre los profetas y los apóstoles. Ahora,
ese fundamento, los apóstoles y los profetas son la palabra que ellos dejaron, los escritos que ellos dejaron. Y ahora el evangelista, los profetas, los pastores son que aparecen en Efesios, son los que le dan continuidad, esa es la interpretación protestante, son los que le dan continuidad a todo eso que los apóstoles dejaron. No que si, por ejemplo, la Biblia es clara, ellos pusieron el fundamento, nosotros construimos por encima del fundamento. O sea, los evangelistas, los pastores y los maestros están para explicarle a la iglesia lo que dice lo que dice la Biblia, lo que dice el fundamento de los apóstoles y maestros. Nosotros tenemos maestros, reconocemos el ministerio de los maestros. Si es que me entiendes, Gerardo. Ahora, la pregunta es que si el ministerio de maestros tiene la misma infalibilidad que el ministerio de los apóstoles y el ministerio, el oficio de profeta del Antiguo Testamento. La misma infalibilidad y la misma inspiración. Tiene la misma infalibilidad y para eso fue que se dio la sucesión apostólica. Yo los envío como yo fui enviado. Yo los envío como yo fui enviado. Si quieres lo tocamos después. Si quieres tocamos después lo de la sucesión apostólica, pero bueno. Bueno, ¿tú crees? Ese es otro tema y se puede tocar aparte, claro. Pero lo que yo te estoy diciendo nada más, igual que mencioné el fin del magisterio, menciono que nos está garantizando Jesucristo al decir, reciban el Espíritu Santo. Yo los envío igual que fui enviado yo. Y eso se llama sucesión apostólica, porque al hacer eso les da el poder de enviar sucesores igual que fueron enviados. Hecho andar la bolita al decir eso específicamente. Vamos a dejar eso a un lado, porque yo tengo serias. Damos por terminado entonces el tema de la sola escritura. ¿Por qué, Agni? Sí, porque ya está tocando otros temas. Esos otros temas es para otro momento. No, todavía, mira, a ver, Agni, tocamos de que la escritura es infalible, que los padres de la iglesia no eran infalibles. Ahora tenemos que determinar si el magisterio o el ministerio de maestro es infalible también, si es que me entiendes. Sí, es que llegamos al punto de la continuidad. Al punto de la continuidad de la infalibilidad. Si todavía tenemos quien nos enseñe infaliblemente aquello que fue entregado infalible hace 2000 años. Entonces, como yo estoy sosteniendo que el magisterio nos conserva dentro de esa tradición de infalibilidad que incluye la Biblia, y acá está buscando por dónde comprobar si se puede sostener esa infalibilidad en el magisterio, pues ahí porque es donde tuerce la puerca el rabo el asunto de la sola escritura. Si tú tienes el magisterio, si tú tienes el magisterio, sí. ¿Tú crees que el magisterio se corrompió, no? Sí, hace 50 años. ¿El magisterio puede corromperse? Es un hecho histórico que ya sucedió. El magisterio cesó porque las personas que debían de ser maestros dejaron de ser maestros y se convirtieron en lobos rapaces. Correcto. Es lo mismo que pasa con todo el esquema de la iglesia y con lo que dicen ustedes. No, ya ve, mire ese pastor que es un pederasta. Ah, entonces no es de los nuestros. Pues lo mismo digo yo de los maestros. Mientras siguieron el caminito y enseñaron lo que tenían que enseñar, eran maestros. Hoy esos ya están enseñando otra cosa. Ya son lobos rapaces, ya no son maestros, no son de los míos. Deslindo. ¿Y cómo tú sabes de que el magisterio está enseñando cosas verdaderas? Por esa continuidad. Una cosa es profundizar y otra es cambiar. Y ellos lo están cambiando. Sí, pero te digo, ¿cómo tú sabes de que ellos están hablando cosas verdaderas por la Biblia y no están yendo a la, ¿cómo tú sabes que ellos, si es que me explico, cómo tú sabes que ellos están metiendo cosas nuevas a la iglesia? Bueno, mira, te doy uno de los más obvios. ¿Cómo puedo yo aceptar
que alguien que presume ser el maestro de los maestros, la cabeza de la iglesia, me diga que en realidad es Dios el que necesita de nosotros, que Dios no puede ser Dios sin nosotros. El magisterio ya me enseñó a mí que Dios es el ser supremo. Nadie sobre Dios, nadie a la par de Dios, nadie Exacto. frente a Dios, nadie antes que Dios. Bueno, ¿a quién se ¿Y le cómo el ocurre magisterio te aceptar? enseñó eso? Francisco públicamente en la plaza de San Pedro, Ya, catequizando a la gente, y exactamente. tengo el video. Y eso fue lo que dijo Francisco, ese hijo del diablo, si es Sí, que consideras eso. A ver, eso dijo, contradijo eso una dijo. verdad que ya había sido enseñada por el magisterio. A ver más despacio, como que estamos en una cosa que dijo Francisco en contra dijo del eso, magisterio. Sí, Francisco dijo eso, sí, contradiciendo una verdad que ya el magisterio había dicho. algo que ya estaba definido, que Dios es el ser Claro. supremo. ¿Y cómo el magisterio definió eso? Ser supremo, pues ciertamente no leyendo la frase Dios, la oración, Dios es el ser supremo en la Biblia. En la Enseñanza Biblia, magisterial, ahí Dios es que es el ser quería. supremo. Entonces, si Francisco no está hablando de acuerdo a la Biblia, entonces es un hereje. Um, es un hereje por no hablar conforme a la doctrina cristiana que incluye la Biblia, sí, O sea, tú sin reconoces a limitarse la a ella. doctrina cristiana lo que el magisterio. A ver, si el magisterio decide algo que esté en contra de la Biblia, ¿qué tú haces con eso? Si el magisterio decide, pues decido que es de donde ya se acabó el magisterio. Correcto. Entonces el magisterio depende a la fidelidad que tengan con la Biblia, ¿no? Mm, claro, depende también de eso, sí. Claro. Entonces, Depende es lo que primero yo del pienso. Espíritu Santo. Entonces, tanto los padres de la iglesia como el magisterio dependen de la fidelidad que tengan a la Biblia, ¿no? Claro que sí, y eso Porque enseña el catecismo de la si el Iglesia Católica magisterio, claro, todavía, a si pesar el de que, magisterio empieza, a hablar cosas que no tienen nada que ver con la escritura y empieza a hablar herejías, entonces eh, mm, no deja de ser magisterio. pues sí, Porque, por ejemplo, mira, hubieron padres de la iglesia, no, ¿qué va? Padres de la iglesia no, padres de la iglesia no, papas, papas que se vendieron a las herejías. Hubo un papa, creo que era Honorio, no recuerdo, que era arriano. en la Iglesia hemos tenido de todo. Tuvimos, por ejemplo, un Exactamente, papa que correcto. prohibió las transfusiones de sangre, un papa que prohibió los trasplantes de órganos, que meten su cuchara en cosas que ni siquiera les tocan, no solo hablando de doctrina otra vez. Cuando meten su cuchara en lo que no les toca, zapatero a tus zapatos, simplemente no te metas en camisa de 11 varas y ya, eso es todo. Pero sí, tontos los hemos tenido dentro de la iglesia, pero sus tonterías no son parte de la doctrina cristiana. Lo importante es la doctrina cristiana. Vamos, no solamente herejías, Francisco puso una mentira flagrante adentro del catecismo de la Iglesia Católica. Y lo que viene en el catecismo de la Iglesia es la doctrina que los católicos tenemos que aceptar para seguir siendo católicos por principio de cuentas. Y este Sorimbo tuvo la desvergüenza de decir que actualmente los gobiernos disponen de los medios necesarios para someter a los criminales, para inhabilitarlos de manera que no puedan hacerle daño a la sociedad sin necesidad de matarlos. Y eso no se pasa de herejía porque es una flagrante mentira. Los criminales Exacto. hacen secuestros express, dirigen emporios criminales, se matan entre sí adentro de la prisión y los gobiernos no pueden impedirles que sigan delinquiendo todos los días hasta el último de su vida. Y decir esa mentirota como algo que tenemos que creer para aceptar que la pena de muerte no debería de existir, es una insidia masónica, no es doctrina de la iglesia.
Es mentira. No, no levantarás falso testimonio ni mentirás. Pues el tipo levantó falso testimonio y mintió y lo publicó oficialmente como enseñanza del magisterio de la iglesia, que no es. Así que tú dime si siendo capaces actualmente de publicar mentiras en el catecismo oficial de la iglesia, se les puede considerar maestros. Evidentemente que no. Ya. Pero yendo a la Biblia y a los fundamentos que mencionabas, para regresarnos al punto importante de la sola escritura, San Pablo dice, entre otras cosas muy luminosas, que tiene varias así y prácticamente insuperables, dice que Cristo vino en carne semejante a la de pecado. Vino en carne semejante a la de pecado. Mi magisterio, y yo sí me considero magisterio a mí, mi magisterio es que esa carne en la que vino Cristo es la de María, cuyo ADN comparte prácticamente al 100%, excepto por un solo cromosoma. Todo lo demás es la carne de María. ¿Cuál fue la carne semejante a la de pecado, pero no de pecado en la que vino Cristo? La carne de la Santísima Virgen María. Y ese es el dogma de la Inmaculada Concepción, emitido en embrión por el bueno de San Pablo. Igual que lo hace Jesús, Dios mismo, Yahvé Dios Padre, en el juicio de Adán y Eva, cuando dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. La enemistad que hay entre el hombre o la mujer y el demonio tiene una clave básica, se llama pecado. El que comete pecado automáticamente entabla un vínculo amistoso con el demonio. Hay una mujer que es enemiga irreconciliable, jurada del demonio, una, María, y que tenía que existir como contraparte de Eva, porque la justicia para nosotros está muy bien que Dios nos salvó, pero para satisfacer verdaderamente el corazón ofendido de Dios, tenía que haber una mujer que siempre le dijera que sí a Dios, por contra de la mujer que desde el principio le dijo a Dios que no. Entonces, por la enemistad que Dios pone entre el hombre, entre el demonio y la mujer, enemistad pondré entre ti y la mujer, independientemente del pisotón de la cabeza, y por el hecho de que San Pablo dice que vino en carne semejante a la de pecado, yo digo que la carne de María es carne semejante a la de pecado, pero no carne de pecado. Y lo digo con dos citas bíblicas, no lo digo con ningún padre de la iglesia. Si algún padre de la iglesia dice eso, como ya escandalicé en el seminario, entonces ese padre de la iglesia está en lo correcto porque está de acuerdo conmigo. Wow. Y vieras el escándalo que armé entre los seminaristas cuando me dijeron, oye, pero eso ya lo dijo Orígenes. Y esa fue mi respuesta. Bueno, pues si Orígenes dice eso, entonces Orígenes estaba en lo correcto en eso porque está de acuerdo conmigo. Entonces que, tú crees que los padres de la iglesia están en lo correcto en cuanto hablen conforme a la escritura y que el magisterio de la iglesia, cuando hable en contra de la escritura, deja ya de ser magisterio. Sí, eso estoy diciendo. Ya, Y es que también los prácticamente, protestantes cuando le buscan la salida, porque también hay quien lo hace y me lo han mostrado así a las claras. es que O sea, no está prácticamente limitado. lo que creemos nosotros, ¿sabes? Nosotros tenemos maestros y cuando ese maestro, o sea, no es que deja de ser maestro, pero no reconocemos su enseñanza porque no se subordina a la escritura. Si es que me Bueno, entiende. Es errare que eso es lo humanum que est. creemos nosotros. Es que eso es lo que creemos nosotros, ¿sabes? Creo que has explicado, has hablado más que yo y has explicado. Dios te bendiga, Josué. Hola. Has explicado la sola escritura como verdaderamente es y como verdaderamente fue planteada. Bueno, de hecho,
famoso ecumenismo consiste en buscar los puntos de contacto para dejar de pelear por boberías y estar de acuerdo en lo fundamental. Exacto. Esa es la función verdadera del ecumenismo, que ya convirtieron en sincretismo, y me lo dijeron, porque se lo pregunté a un sacerdote: oye, pero ¿por qué estás hablando de ecumenismo si eso que estás haciendo en este momento es sincretismo? Y me dijo: bueno, es que esas son las órdenes que tenemos de hablar de ecumenismo, pero hacer sincretismo en lugar de ecumenismo. Y así me lo dijeron. Entonces, yo estoy de acuerdo con el ecumenismo, pero no con el sincretismo. Bueno, es que hay algo que ustedes no están considerando. La Iglesia Católica siempre adoptó elementos culturales, pero no elementos doctrinales de otras religiones. Por ejemplo, la misma Trinidad es tomada. Sí, ya lo mencioné, que en la Iglesia, que cuando hablo de magisterio y de tradición especialmente, no me reduzco a la doctrina. Sí, hace un buen rato sí dejé eso bien en claro, que tenemos liturgia, que tenemos toda una cultura, que tenemos costumbres, que no son la doctrina y que sí son tradición. Y añadí además que, conforme a mi magisterio personal de Luis Gerardo Morales Cienfuegos, la Biblia es parte de la tradición, no otra cosa distinta, sino el núcleo de la tradición. Como paquete, la tradición incluye la Biblia. Y, por supuesto, no vamos a hacer que alguien cambie eso, porque ni en la iglesia me entienden, menos afuera, pero la Biblia es parte de la tradición, porque es de lo que llevamos de generación en generación como lo valioso que tenemos. La Biblia es en sí misma una recopilación de tradiciones orales. O sea, no es viceversa, la tradición no es algo de la Biblia, sino la Biblia de la tradición. Así históricamente hablando. Nosotros tenemos la tradición de ponerle a los niños el nombre del santo del día en que nacieron, para ponerlo como patrono, porque se le considera como un tipo de elección. Entonces, yo me llamo Luis Gerardo, y me llamo Gerardo porque el día 31 de octubre, que fue el día que fui, 30 de octubre, el 31 de octubre, que fue el día que fui bautizado, es San Gerardo de Aurillac. Y me llamo Gerardo porque por la tradición de la iglesia, que dice que me tienen que poner el nombre del día de mi santo, es el onomástico famoso. Eso es una tradición de la iglesia que no está en la Biblia y que se ha seguido por siglos enteros. Es tradición y no es Biblia. Y tienes apagado tu micrófono. Ya, gracias. Yo entendía tradición como el desarrollo magisterial de los padres de la iglesia. Pues no lo es. Tradición es todo lo que le pasamos a la siguiente generación como valioso, como parte de la cultura y la doctrina cristiana. Ya. Y entonces tú estás de acuerdo de que los padres de la iglesia no tienen el mismo nivel de inspiración que la escritura, ¿no? Así es. Los textos de los padres de la iglesia no tienen los textos. No puedes comparar a las personas con los escritos. Exactamente. Jesucristo es una cosa y la Biblia es otra cosa. Los textos de los padres de la iglesia no son palabra de Dios inspirada a geógrafos, como la Biblia entera de Génesis a Apocalipsis es palabra inspirada directamente por Dios. Texto con texto, persona con persona. Correcto. Los padres de la iglesia no son geógrafos. ¿Tú también crees de que el magisterio es magisterio? O sea, que el magisterio hace las cosas bien hasta que entra en contradicción con la Biblia. Cuando el magisterio entra en contradicción con la revelación de Dios, ahí ya deja de ser magisterio, como el loco ese de Francisco. Como el pobre tontito de Panchito, sí. Sí, ya. Bueno, pues es así. Es así. Eso creo yo. Ya. Tenemos la misma opinión. Bueno, entonces ya, ahora sí, ya llegamos a un punto de acuerdo en el tema. ¿Cómo la ves? Ya, tú has hablado más que yo en este debate. Yo solamente te he hecho preguntas y hemos llegado al mismo punto, la sola escritura. O sea, tú has definido el concepto de sola escritura.
definido el concepto, pero yo sí estoy aceptando el magisterio. Ya, claro, pero lo estás aceptando en cuanto la hable por la doctrina escritura. cristiana. La doctrina cristiana incluye la doctrina bíblica sin limitarse a ella. Pero tú estás aceptando el magisterio hasta que entre en contradicción con la escritura. Si entra en contradicción con la escritura el magisterio, ahí sí ya deja de ser magisterio. Tu posición es radical. Pues algo así parece también con nuestros maestros y con nuestros pastores y con nuestros ministros y con los teólogos acá. Nosotros nos llevamos por lo que ellos exegéticamente desarrollaron, y si ellos hablan algo en contra de la Biblia, automáticamente se rechazan. Bienvenido a la sola escritura. Porque tú crees en el magisterio hasta que ese magisterio hable en contra de la Biblia. O sea que la Biblia regula el magisterio. Y nosotros el magisterio es el que está puesto como intérprete de la Biblia para los cristianos en general. Yo no soy un cristiano en general, yo soy un caso peculiar. Pero sí, en general, el problema con la sola escritura es decir, yo no necesito, por lo menos el conocido, yo no necesito de ningún maestro porque yo tengo la Biblia y con la Biblia me basta y me sobra. Eso no es sola escritura, eso no es sola escritura. Si está claro que eso no es sola escritura, no sé si te has dado cuenta, no sé si te has dado cuenta con lo que hemos conversado ahora. Los protestantes aceptamos los escritos apostólicos, aceptamos los escritos apostólicos, que es la Biblia, el Nuevo Testamento, también las profecías del Antiguo Testamento. Aceptamos también a los padres de la iglesia que hablen a favor de la Biblia, o sea, que hablen por la Biblia. Nosotros aceptamos. Conforme a la verdad, simplemente. Exacto. Conforme a la verdad revelada. Correcto. Si hablan a favor, nosotros lo aceptamos y lo desarrollamos. Yo mismo he predicado y he dicho, fulano de tal, en el año 1000 tal, obispo de tal, dijo tal cosa. Nosotros lo aceptamos y aceptamos su doctrina. Y tenemos mucha de nuestra doctrina, por ejemplo, la doctrina de la justificación, creo que la desarrolló Agustín de Hipona. Ahora, tenemos también, aceptamos como 6 concilios ecuménicos, si es que entiende lo que es concilios ecuménicos. Los concilios que hubieron antes, exacto, los concilios que hubieron antes de la separación del cisma de Oriente, con excepción del concilio séptimo, con respecto al concilio séptimo el séptimo concilio ecuménico, que es el concilio de Nicea II, porque no consideramos ese concilio ecuménico, pero todo lo que habla la cristología, nosotros estamos de acuerdo. O sea, todo lo que se desarrolló, nosotros aceptamos esos concilios, que se desarrolló la Trinidad y todas esas cosas, negamos todas las sectas estas que han surgido. Nosotros nos sometemos al magisterio ese que ustedes tenían. Nosotros nos sometemos al magisterio hasta ese entonces, hasta el concilio de Nicea II. Ya después del concilio de Nicea II, al igual que tú crees que el magisterio se corrompió y a partir de Francisco para acá, nosotros creemos que el magisterio que había en ese momento se corrompió también. Por eso, esa es la única discrepancia que tenemos. Pero reconocemos... Un momento, reconocemos los cinco o 6 primeros concilios ecuménicos. No es que nosotros escoger la Biblia y ya lee la Biblia, no. No es escoger la Biblia y ya tú lees la Biblia, no. De hecho, nosotros somos credo bautista. Nosotros se convierte el compañero, el hermano, y una vez que se convierte, le damos el proceso de catecumenado. ¿Sabe lo que es catecumenado, hermano Luis Gerardo? Pues claro que sí, si eso apareció en la Iglesia Católica. Ya, exacto. Nosotros le damos catecumenado, catacumbas, ocultarse para sobrevivir. Le enseñamos toda la doctrina antes de ser bautizado. Le enseñamos toda la doctrina, porque sola escritura no es ir y coger la Biblia, abrirla y ya esto es suficiente. No. Manuel, te explico. Dime, Josué. Creo que no entendemos el concepto de la escritura. La tradición no se puede poner por encima de la escritura. Todos los católicos estamos de acuerdo con esto. Sin embargo,
La tradición y la práctica está al nivel de la escritura, no sobre ni por debajo, sino al Bueno, nivel. creo que ya terminé, creo que Bueno, ya terminé el eso fue lo debate que con ya Luis Geraldo. discutimos. Exactamente. Creo que ya terminé el debate con Luis Geraldo. Si quieres comenzar un Sí, debate nuevo, Josué. sí, ya será otra cosa, pero el tema está cerrado de momento al menos. Correcto. Porque él se incorporó ahora. Pero ya, yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis Geraldo con respecto a lo que es el tema de la escritura y la posición que tiene con respecto al magisterio y con respecto a Sí, la tradición. Yo estoy como quiera está completamente de acuerdo grabado y ya lo contigo. subirán, ¿ah? Exactamente. Yo estoy de Así acuerdo, que se puede completamente repasar. de acuerdo contigo, de la relación que Bueno, tiene la escritura con él. Ahora, el otro debate ya sería con Josué, que él se incorporó ahora, porque como veo, el hermano Luis Gerardo es un católico, como dijo hermano usted, un católico excepcional o un católico diferente. un poquito. ¿Qué te referís? Es que Ya, hay católicos que sí reconocen las 5 fides. Pues digamos que yo estoy con la verdad y no tengo pelos en la lengua para decirle mentiroso a nadie. al Papa. Tú eres Por un ejemplo, a Lutero, un tú presunto fueras papa. un Lutero, que fue allá al Papa y le dijo, tú estás mal. Pues, si sirve de algo saberlo, también considero que la táctica es inadecuada. Hay que utilizar ahí más bien prácticamente la enseñanza de Nietzsche, porque lo que se debe de hacer ante una autoridad abusiva, prepotente, que se pasa de la Déspota. raya y no le importa porque se cree que tiene toda la sartén por el mango, no es enfrentarla con otra fuerza que nunca va a ser igual. Lo que yo habría hecho es decirle: ay, mi querido Papa, pobrecito de usted, es una pena que haya tomado ese camino de perdición y que esté tan necio en perseverar en ese camino de la perdición. Voy a rezar mucho por usted y le voy a pedir a la gente que rece por usted, porque vaya si lo necesita. Pero no es lo mismo pobrearle a la gente, decirle, pobrecito, te tengo lástima, que decirle, tú eres un pagano, eres ese hijo de toda tu no sé qué.